Esta presentación que les voy a hacer es del último proceso de reestructuración integral de las salas de exposiciones permanentes del Museo Regional de Querétaro, que concluyó en el año 2009. Voy a hacer un recuento histórico. Tristemente hay muy poca información de los primeros procesos y proyectos museográficos, sobre todo los primeros 50 años, que me hubiera encantado platicarles, pero lo haré en algún momento. Poco a poco hemos ido escarbando nuestros archivos, rescatando información, haciendo un archivo histórico del museo. Eventualmente haremos una memoria museográfica que muestre la historia y aproximaciones conceptuales de estos proyectos y que nos sirvan sobre todo de referencia para el planteamiento del proyecto 2018-2028 que estamos trabajando ahora, porque ahora les explicaré por qué, ¿no? Quiero contarles un poco de contexto, de historia del museo. Es importante hablar de los edificios, de las colecciones, sobre todo de las personas. Estos espacios generalmente tienen una vida azarosa, depende de voluntades políticas, momentos históricos, de usos, reciclajes, movimientos de colecciones. Les voy a platicar cuál fue la particularidad de este en particular. Este es el claustro principal del edificio que ocupa el museo. Alguna vez fuera el convento grande de San Francisco, fundado en el siglo XVI. Este edificio que ven ahora corresponde a la segunda mitad del siglo XVIII. El San Francisco era el corazón de la ciudad, fue la primera construcción religiosa, la única parroquia por más de 200 años y la sede de la provincia de San Pedro y San Pablo por cerca de 300 años. En este plano se muestra la extensión de la jurisdicción de la parroquia franciscana de Santiago a principios del siglo XVIII. San Francisco está justo en la mitad, fue el protagonista de verdad de la ciudad por muchos años. Les comparto esto con la intención de mostrar la importancia del edificio y el valor simbólico que guarda como uno de los inmuebles históricos más importantes de la ciudad. Este polígono amarillo que ven ahora es la superficie que ocupaba el conjunto conventual, en su momento alrededor de 28,000 metros cuadrados. El polígono azul es la iglesia que sigue en funciones y el polígono rojo es el Museo Regional de Querétaro, con una extensión de 5,000 metros cuadrados en superficie. Hablando de metros cuadrados de construcción, para que vean el tamaño del espacio, son 7,000 metros cuadrados más 1,700 de áreas abiertas en sus 4 patios. El convento cerró sus puertas desde 1810 y no pararon sus destrucciones hasta 1917. Este era el estado en el que lo recibió el fundador del museo, Germán Patiño. El museo se inauguró en 1936, actualmente tiene 81 años y se integró al INAH desde la creación misma del instituto en el 39. El origen de sus colecciones tiene tres fondos principales. Esta es una imagen del Museo Patrio, que cerró a principios de 1900, que fue inaugurado en 1892 en el Salón del Palacio de Gobierno. Esta es una imagen para hablar de la Academia de Bellas Artes de Querétaro. La Academia de Bellas Artes de Querétaro recibió una donación de la Academia de San Carlos por instrucciones de Justo Sierra. Llegó una colección muy importante de pintura academicista del siglo XIX y de pinturas de la Escuela Antigua Mexicana. Había obras de Chávez, Vallejo, Cabrera, Correa y de la pintura academicista de la Escuela de Pelegrín Clavé. Aquí se ve una escena en la Academia de Bellas Artes durante el contexto del Congreso Constituyente en 1917. A los lados se ven unos medios puntos que eran del Colegio Jesuita, de la vida de San Ignacio de Loyola, pintados por Cabrera. Y toda esta colección fue a dar al Museo Regional cuando cerró la Academia de Bellas Artes. Estas son piezas que se rescataron de templos y conventos. Germán Patiño tenía un salvoconducto para rescatar estas piezas que él consideraba en riesgo por los procesos de independencia y asuntos bélicos en Querétaro. Hay armarios, mesas de sacristía, esculturas. Les muestro aquí la lista de directores que ha tenido el museo.
En esta lista destacan 4 personajes, se los muestro no solo por la gran labor que han hecho, sino porque ellos fueron los responsables de las grandes reestructuraciones que sucedió en el museo. Quiero hacer énfasis que son las personas las que concluyen y las que sostienen a las instituciones, y es de verdad las ganas que se tienen de que los espacios se aprovechen y que el patrimonio de verdad se conserve y se haga público y sea de todos. El de la izquierda arriba es Germán Patiño, el fundador. Él rescata inicialmente el inmueble y las colecciones. El de la segunda persona, Eduardo Loarca, a él le tocó recuperar el edificio casi por completo y estuvo a la dirección del museo hasta el aniversario 50. El de abajo a la izquierda es Manuel Oropesa, que fue nombrado por Mario Vázquez. A él le tocó un proceso de reestructuración muy complicado porque una gran parte del acervo se sacó del museo para fundar otro museo, el Museo de Arte de Querétaro. Y por último, Rosestela Reyes García, a quien le tocó el último proyecto de reestructuración, que es el que les voy a platicar. Rosestela y Manuel Oropesa, ambos museógrafos de profesión y de corazón, ambos con escuela de Mario Vázquez, admiradores de Henri Rivière, tenían de verdad un amor desbordado por la institución y por los museos. Este es un plano de 1929, que fue la primera propuesta de uso del espacio. Esta propuesta la hizo Germán Patiño. Él en realidad buscaba hacer una escuela de bellas artes, refundar la escuela de bellas artes, hacer una escuela de artes y oficios para hombres y un conservatorio. Estas 3 instituciones nunca vieron la luz y en su lugar ocupó el inmueble el Museo Regional de Querétaro. Voy a hacer un brinco en el tiempo. Estas son imágenes de los 80s, en el aniversario 50 del museo, para no detenernos más tiempo. Este es el estado que tenía las salas al final de la dirección del maestro Loarca. Era un despliegue de las piezas en el espacio con estas 3 colecciones de arte sacro, de arte religioso, de pintura y escultura del siglo XIX y de pintura del siglo XX. Era una exposición muy sobria, sin mucha necesidad de dar información al visitante y pues era un poco como la postura que se tenía en ese momento. Sucedió este proceso donde se llevaron una gran parte del acervo del museo al Museo de Arte, como les explicaba, y entonces tuvieron que reinventar este museo. Este proceso que le tocó a Manuel Oropesa proponía lo siguiente: el discurso histórico y antropológico que ha predominado en los museos ha sido, con mucha frecuencia, aquel que interpreta la historia nacional a través de un enfoque centralista que deforma y oculta la diversidad regional del país y que, por tanto, propone ciertas manifestaciones culturales como arquetipo de cultura nacional. En otras ocasiones, esta interpretación etnocentrista va en contra de la concepción que proponen los grupos étnicos o regionales de nuestro país, combatiendo o impidiendo el desarrollo de una historia regional plural. Los museos tradicionalmente han buscado mostrar el desarrollo histórico a través de colecciones de objetos que se consideran preciosos, con lo cual resultan una exposición de evolucionismo lineal en el que son más una secuencia cronológica de sucesos y hechos aislados, ilustrados por objetos artísticos, que una reflexión sobre el acontecer social de una región o del propio país. De esta forma, al destacar más las cualidades estéticas de los objetos que la de ofrecer una interpretación crítica de sus contenidos históricos y de sus significados culturales, mina constantemente la eficacia del museo como instrumento de educación y divulgación. Además de que el afán por destacar solo piezas únicas, excepcionales por su rareza, su belleza o el material del que son hechas, ofrece necesariamente una visión parcial, irreal, distorsionada o falsa de las sociedades que la produjeron. Este fue un cambio muy radical en la manera de hacer las cosas en Querétaro y en los museos de Querétaro. No tenemos un buen registro fotográfico de los resultados de esta reestructuración, pero lo importante, como les digo, fue la manera en cómo se presentaban las colecciones, cuál era la vocación de un espacio museal y cómo se estructuraban los guiones museográficos.
Fue la primera reestructuración donde participaron investigadores del INAH y que vieron reflejado su trabajo. Fue la primera vez que se agregaron colecciones de otros museos para complementar los discursos. Se agregaron salas de arqueología y de etnografía y fue la primera vez en la que de verdad se podía hablar de un museo regional. Esta reestructuración de los 90s, aunque importante en su conceptualización, no sobrevivió al paso del tiempo. Este es el museo como se encuentra ahora, después de una reestructuración de poco más de 10 años. Y su primera sala se inauguró en 1998, que fue Querétaro Prehispánico, bajo la siguiente premisa. Nuestro presente no es solo una época de olvido, tejido mediante el desarrollo avasallador de la alta tecnología, generadora de fachadas maquilladas para la comercialización y el consumo, sino que también es una época de recuperación de nuestro pasado, de nuestra cultura. El Museo Regional de Querétaro se debe consolidar como un lugar de memoria, donde habiten formas compartidas, signos, símbolos, representaciones mediante las que se despierte la memoria colectiva y se incorporen a la vida cotidiana presente. El museo debe ser un lugar donde se conjuguen experiencias que estimulen el ánimo cultural de la gente y su apropiación desde el hacer cotidiano. Signos que transiten de generación en generación, que sean albergados en su monumental arquitectura, en su inquietante atmósfera, que estimulen la continuidad cultural de los queretanos y les ofrezcan una multiplicidad de elementos referenciales de una identidad cultural localizada en un tiempo y espacio. De esta manera, el Museo Regional de Querétaro no debe ser solo un monumento, sino debe convertirse también en un espacio de representación que dé sentido, estimule y promueva la posibilidad de una cultura regional, llena de vitalidad, que permita incorporar influencias ajenas sin perder su propio signo de identidad. Pasamos de un espacio vinculado directamente a la educación a ser un espacio no solo para aprender, sino para disfrutar, un espacio de representación, de cultura regional y atendiendo a la identidad de Querétaro. Estas son las salas permanentes del museo. Hay 8 espacios, 6 salas permanentes y 2 espacios temáticos. Fue una reestructuración diferente. Rosestela estaba en contra de la idea de hacerlo todo en un solo bloque porque no tenía la certeza de que la sala o que el museo se pudiera reabrir en algún momento cercano. Y entonces tomaron la decisión de hacer sala por sala y hacer una por una hasta terminarlas y entonces emprender el siguiente bloque temático. Esto provocó que cada sala fuera una versión que aprovechaba la experiencia de la sala anterior y que la atención al tema fuera exclusiva. La experiencia acumulada sirvió para mejorar la participación de investigadores y personas involucradas en el proceso, para depurar y mejorar el diseño del mobiliario museográfico, las gráficas de apoyo, la dispersión de la información, para aprovechar la tecnología que cambiaba a pasos acelerados. Sirvió también para hacer procesos complejos de participación que les platicaré un poco más adelante. El mapa de la izquierda arriba es la planta baja del museo, las flechitas son el acceso principal. La primera sala de 1998 es Querétaro Prehispánico, la segunda sala, los pueblos indios de Querétaro, de 1999. En la planta alta se encuentra el convento franciscano de Santiago, que es la sala de sitio, que es un espacio que no existía y que hacía mucha falta para explicar los usos y la historia del inmueble. La cuarta sala es Querétaro Virreinal, 2006. La quinta sala, Querétaro en la historia mexicana, en 2 espacios, que va desde la independencia de Querétaro hasta la Constitución de 1917. Los 2 corredores temáticos, el de Cabrera y el de Ángeles, y una sala magna. 1,824 metros cuadrados de áreas de exposiciones permanentes. Este es Querétaro Prehispánico. Esta sala buscaba presentar por primera vez una síntesis de los resultados que aporta la investigación arqueológica desarrollada por el INAH en la región durante las últimas 2 décadas, incorporando una considerable muestra de los objetos más representativos que se han obtenido a partir de las excavaciones y recorridos y donaciones particulares. Buscaba mostrar a Querétaro como un territorio fronterizo de tránsito de diversas culturas, lenguas, corrientes migratorias, de intercambio y choque entre los grupos nómadas y seminómadas del norte y los pueblos agrícolas de Mesoamérica. Está dividido en cuestiones geográficas, una sala introductoria, el Valle de San Juan, el Valle de Querétaro, la Sierra Gorda, los chichimecas del norte.
La siguiente sala, los pueblos indios de Querétaro, de 1999, un año después, siguió un proceso diferente al previo. La sala de arqueología estuvo hecha de un proceso muy académico por los investigadores del Centro INA Querétaro. La sala de pueblos indios pasó por un proceso de participación comunitaria. Este proceso vino de un taller de autodiagnóstico con líderes y representantes de comunidades indígenas de Querétaro para la reflexión y análisis sobre su identidad, su memoria y su patrimonio cultural en la perspectiva de contribuir a la reestructuración de la Sala de Pueblos Indios del Museo Regional. Hicieron muchas sesiones con líderes y personas involucradas o con ganas de participar de las comunidades indígenas de Querétaro. Participaban en una dinámica donde los llevaban, hacían una visita guiada por la sala de Querétaro prehispánico y de ahí les proponían reflexiones en grupo sobre para qué instalar una sala de los pueblos indios de Querétaro, a quién le podía interesar y por qué les gustaría mostrar y qué no de su propia cultura, cómo les gustaría que se mostrara en el museo y cómo podían ellos participar en la elaboración de la sala. De las muchas respuestas, por ejemplo, a para qué instalar una sala de pueblos indios en Querétaro, en las plenarias, en resumen, ellos querían presentar lo que son por municipio y que la gente de fuera nos conozca para rescatar lo nuestro, porque en algún tiempo nos dijeron que no servía de nada nuestra cultura, para valorar nuestra lengua, para un intercambio entre comunidades y conocernos entre las diferentes regiones, para que otras generaciones conozcan lo de sus antepasados, para identificación, para identidad, para recuperación de nuestras tradiciones. Fue un proceso muy rico, muy enriquecedor para el museo. Es un proceso que se tendrá que repetir ahora. Esta sala está a punto de cumplir 20 años. Las nuevas generaciones ya no se sienten representadas en este espacio. Ahora sostienen sus tradiciones, pero hacen hip hop, usan tenis, tienen otras maneras de ver el mundo y necesitamos reinventarnos para adaptarnos a eso. Esta es la sala de sitio del Convento Franciscano de Santiago. Toda la evolución del edificio hasta donde hablamos de cómo se convirtió en un espacio para la preservación del patrimonio al convertirse en museo. Esta es la sala de Querétaro Virreinal. Está dividida en 4 bloques temáticos: sociedad, economía, gobierno y cadereyta. Esta sala y la anterior y las posteriores fueron parte de un proceso muy importante donde se convocaron a todos los investigadores de la ciudad a dar sus posturas sobre los sucesos históricos que se consideraban importantes en la historia de Querétaro. La intención era oír todas las voces y de eso depurar un grupo más chico de investigadores, después darles un proceso de capacitación sobre cómo elaborar un guión museográfico, cómo traducir todos estos montones de hojas, libros, información en 4 cédulas para hablar de todo el proceso virreinal, de 300 años de historia, ¿no? Eso provocó que los historiadores se apropiaran del museo, consideraran suyo y se consideraran incluidos en el espacio, ¿no? Gracias a este proceso fue que el guión de la sala está fundamentado a partir de una propuesta académica basado en un diálogo entre diferentes especialistas, no solo del periodo virreinal, sino también investigadores locales que juntos lograron aportar y retroalimentar información a partir de su vinculación y de concebir diferentes niveles de interpretación de la información. Entonces, en Querétaro prehispánico se convocaron a los especialistas, en pueblos indios a las comunidades a través y con apoyo del equipo de etnografía del Centro INA Querétaro. En la sala de sitio y en las salas posteriores se hicieron estos pequeños coloquios, foros de investigación que ha ayudado mucho a que este Museo Regional de Querétaro se sostenga en el imaginario colectivo como un espacio validado por la academia y por los usuarios. Esta es una de las cédulas de Querétaro Virreinal. Las primeras cédulas de la sala de arqueología, por ejemplo, eran unos bloques de texto horribles que nadie leía. Nos llevó el paso del tiempo y la experiencia a darnos cuenta que había que hacer síntesis, unos títulos más claros, más fáciles de leer, que pudieras leer solo pequeños espacios alrededor de todas las salas y con eso entender toda la información que había ahí plasmada, y si a alguien le interesaba siempre iba a haber información especializada al fondo, ¿no?
Este es Querétaro en la historia mexicana, en su primera sección. La segunda sección, como les decía, va del proceso de la conspiración, la guerra de independencia, hasta el porfiriato y la Constitución de 1917. De esta sala quisiera destacar, desde la sala de sitios se hicieron convocatorias a artistas plásticos, no solo de la ciudad, sino de México en general, donde se hacían piezas para complementar los discursos museográficos. Esta pieza, que está en la segunda sección de Querétaro en la historia mexicana y habla de Juárez, fue una pieza muy polémica en su momento, pero que provoca o da la posibilidad de hacer muchas reflexiones al respecto. Uno de nuestros directores generales del INAH, en 2010 más o menos, decidió que esta pieza y otras más no deberían ser parte de los discursos del museo y me las mandó quitar. Hubo una revuelta con los historiadores y la comunidad y los artistas plásticos de la ciudad que hicieron que las piezas regresaran al lugar original en los discursos. Esto da fe de cómo la academia y las personas se apropiaron del discurso, de la posición que tienen las posturas museográficas en los espacios y regresó a su lugar. Y quiere decir que el trabajo que se hace funciona de alguna manera, ¿no? Esta es la Sala Magna. La Sala Magna sigue como fue la reestructuración museográfica de Manuel Oropeza, es muy de una vieja escuela diferente. Algún día interveniremos esta sala. ¿Qué nos toca ahora? Retomar toda la experiencia, pedir ayuda a los especialistas del INAH. Como se han dado cuenta, hay muchísimo trabajo previo, hay unos estudios actuales, como da cuenta el doctor Roda y el doctor Sabori, de cosas que podemos hacer. Nos toca retomar todo lo que se puede aprender de la nueva museología, atender ahora las corrientes de la museología crítica, es un gran reto, reestructurar para estos nuevos tiempos, replantear, volver a incluir a las comunidades y reinventarnos para seguir siendo vigentes y que siempre la historia de Querétaro sea la protagonista en un contexto global. Muchas gracias.